Hola, estamos conversando con Arturo Dam. Él es economista, filósofo, profesor universitario y periodista. Y el tema que nos tiene reunidos hoy es la pregunta, Arturo, ¿cuál es el reto actual para los liberales? Mira, Luis, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que el principal reto que enfrentamos hoy los liberales es defender la libertad a través de la propiedad privada. Es decir, yo creo que las principales agresiones del gobierno en contra de la libertad individual no son ya directas, por ejemplo, por medio de prohibiciones, sino indirectas a través de la propiedad privada. ¿Y por qué digo esto, Luis? Bueno, primero que nada, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a suponer un país en el cual al ciudadano no le esté prohibido consumir lo que le dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de un tercero. Bueno, pues uno diría que en ese país la libertad individual para consumir está plenamente reconocida, puntualmente definida, jurídicamente garantizada, mientras tú al consumir lo que te dé la gana, te haga daño o no te haga daño, no fastidies a un tercero, adelante. Pero vamos a suponer que en ese mismo país, por concepto del impuesto sobre la renta, del impuesto con el cual el gobierno grava los ingresos de las personas, te cobran el 95%. Bueno, independientemente de cuánto ganes y de a qué destina el gobierno ese dinero que recaudó, un 95% de impuestos pues es un robo con todas las de la ley. Yo creo que aquí no hay absolutamente nadie que se oponga a esta afirmación. De tal manera que en ese país el derecho de propiedad privada sobre tus ingresos pues no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Entonces podríamos decir que en este país, si bien la libertad individual para consumir está garantizada, la propiedad privada sobre los ingresos no. Pero ¿qué resulta, Luis? ¿Qué es lo que tú requieres para poder consumir? Pues ingreso. En una economía en la cual hay división del trabajo, y eso quiere decir que buena parte de lo que tú consumes lo produjo alguien más y por lo tanto es propiedad de alguien más, pues la manera correcta de acceder a aquello que de entrada es propiedad de otro es comprándoselo. Y para eso necesitas ingreso. Entonces, si el gobierno, cobrándote 95% de impuestos sobre tus ingresos, limita tus ingresos, está también limitando en esa misma medida tu libertad para poder consumir. Me voy al extremo. El gobierno te cobra el 100% de ingresos, te esclaviza. Pues por más que las leyes no te prohíban consumir lo que te dé la gana, si no tienes los medios para poder hacerlo, y aquí el medio es el ingreso, pues ¿cómo le haces? La propiedad privada sobre los ingresos es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual para consumir. Y en la misma medida en que limitas la propiedad privada, pues estás limitando la libertad individual. Déjame ponerte ahora un ejemplo del otro lado de la cancha. Vamos a suponer que en un país a los particulares no les está prohibido producir lo que les dé la gana, siempre y cuando ello no tenga que ver con una actividad delictiva. Bueno, pues tú dirías que en ese país la libertad individual para trabajar, emprender, invertir, producir, intercambiar, consumir, está nuevamente plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizado. Pero vamos a suponer, Luis, que en ese país no está permitido ningún tipo de propiedad privada sobre ningún medio de producción. Entonces, ¿de qué te sirve a ti tener la libertad para dedicarte a la carpintería si te diera la gana, si no puedes tener en propiedad privada ni un martillo? Eliminas la propiedad privada sobre los medios de producción e inmediatamente estás eliminando la libertad individual para poder emprender, porque pues para emprender necesitas los medios de producción. Entonces, la propiedad privada es la condición de posibilidad para el ejercicio de la libertad individual. Y últimamente, con esto que yo llamo el socialismo inteligente, las principales amenazas en contra de la libertad individual no se dan directamente sobre la libertad de las personas, sino por medio de las amenazas en contra de su propiedad. Y tú dirás, bueno, espérame, pues, ¿quién amenaza mi propiedad? El gobierno, ¿pero cómo? Pues a través de la tributación, a través del cobro de impuestos, Luis, sobre todo con fines redistributivos. Es decir, cuando el gobierno le quita a uno para darle a otro, cuando el gobierno le quita a A lo que es de A para darle a B lo que no es de B.
¿sí? Ahí realmente lo que el gobierno está haciendo, y creo que no hay manera de negarlo, es robando. Que podrá ser legal, la expoliación legal de la que hablaba Federico Bastiat, pero lo legal no le quita lo injusto, ¿no? Aquí el adjetivo legal no le quita la esencia al sustantivo robar, sigue siendo robar independientemente de quién robe y que lo haga o no avalado por una ley. Arturo, mencionaste impuestos de 95 y 100%, pero ¿hay alguna cifra en la cual no sea un robo con todas las de la ley? Mira, Luis, la pregunta es muy interesante porque, a ver, si el cobro del 100% de impuestos justificaría la rebelión del contribuyente, porque el gobierno lo estaría esclavizando, la pregunta es, bueno, ¿a partir de qué porcentaje no se justificaría que el contribuyente se rebele? Y yo creo, Luis, que no es una cuestión de porcentaje, no es una cuestión de cuánto cobre el gobierno, ni siquiera de cómo gaste el gobierno ese dinero, con qué honestidad y con qué eficacia, sino de para qué lo gasta. Y yo considero que cualquier cobro de impuestos con fines redistributivos, para lo que se llama el gasto social, ahí sí estamos hablando de un robo en el sentido literal del término, porque el gobierno lo que hace es quitarle a uno para darle a otro. Y eso es un robo. Con una intermediación importante. Con una intermediación. Tú recordarás lo que decía Ayn Rand. Ayn Rand decía que lo que no debemos hacernos directamente unos a otros, tampoco lo debemos hacer a través de un tercero. Entonces, a ver, si yo no debo a punta de pistola robarte a ti tu dinero para darle de comer a mis hijos, pues tampoco lo debo hacer a través de un intermediario. Ahora, ese intermediario por lo general es el gobierno, porque cobrar impuestos supone obligar al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo. Y esa es la definición de robo, Luis. Por eso tal vez la palabra más apropiada para contribuyente sería tributario, ¿no? Tributario o expropiado. Digo, vamos a ser todavía más radicales, ¿no? Expropiado. Ahora, vamos a suponer, ¿qué pasa si el gobierno le cobra el mismo impuesto a todos para proveerle lo mismo a todos? Entonces no habría redistribución. Pero ¿qué es lo único que el gobierno puede y debe proveerle a todos? Seguridad contra la delincuencia e impartición de justicia. Entonces yo creo que el cobro de impuestos se justifica, uno, si el gobierno le cobra los mismos impuestos a todos. Entonces por el lado del cobro de impuestos no hay redistribución. Y si una vez que cobró esos impuestos, a todos por igual les garantiza la seguridad contra la delincuencia, les garantiza sus derechos a la vida, a la libertad de la propiedad, y en caso de que falle en esa garantía, imparte justicia. En ese caso no habría redistribución. Y algunas otras tareas, Luis, que el gobierno debe de hacer, por ejemplo, ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que deban ser ofrecidos, como sería el caso típico del libro de texto del alumbrado público, ¿no? Pues el alumbrado público es un bien público. Y de eso, bueno, yo no creo que haya mucho problema y tampoco creo que se necesite una gran recaudación para que el gobierno pueda hacer eso. Y otro punto que el gobierno, creo que también es tarea del gobierno, ordenar la convivencia en los espacios públicos. El ejemplo que yo pongo es los semáforos. A ver, los semáforos sirven para ordenar la convivencia entre los automovilistas y los peatones. Pues necesitas semáforos para organizar aquello y que uno pueda transitar, ya sea en coche o a pie por las calles, sin mayores percances. Ahí realmente no hay una redistribución, pero todo lo que es el gasto social, ahí sí hay una redistribución, Luis. Y si tú te fijas, hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir, porque la democracia electoral ha degenerado en un mercado electorero. Y entonces, si yo soy político en campaña porque quiero el voto de todos ustedes, pues les voy a prometer, otra cosa es si realmente pretendo cumplir y si voy a cumplir lo que ustedes quieran, ¿no? El día de mañana, si ustedes me eligen, ahí en ese terreno baldío va a estar la clínica y en ese otro terreno va a estar la escuela y les voy a dar vales de despensa y les voy a dar vales de todo lo que ustedes gusten y manden. Bueno, eso sí supone la redistribución. Y pues mira, Luis, yo llevo años dándole vueltas al asunto y es un robo con todas las de la ley. Y es ahí donde está hoy en día la principal amenaza para la libertad individual. Por lo que decía yo, la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual. Limitas la primera y en la misma medida estás limitando la segunda. Y fíjate que aquí hay una desproporción muy grande, Luis. Yo no creo que haya un solo político que al menos de boca para afuera y frente a un micrófono se manifieste en contra de la libertad.
así sea de derecha, de centro, de izquierda, no lo va a haber. Pero sin embargo, tenemos políticos, por ejemplo, que cuando hablan de los impuestos lo que dicen es, el que tiene más, tiene que pagar más. Bueno, ahí lo que está haciendo es manifestándose en contra de la propiedad privada, aunque tal vez ni siquiera ha caído en la cuenta de lo que está diciendo, ¿no? La propiedad no tiene la misma buena prensa que la libertad, Luis, siendo que son dos caras de la misma moneda. Y finalmente, bueno, ¿quiénes son los grandes adversarios de la libertad entonces? Cualquier gobierno, Luis. Hoy cualquier gobierno de derecha, de centro, de izquierda, desde el punto de vista, desde el momento, perdón, en el cual redistribuyen. A ver, tú dime un solo gobierno que no redistribuya, que no le quite a unos para darle a otros, y que no redistribuya además con la trampa de que es que tú tienes derecho a la vivienda, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la alimentación, que habría que ver cómo se entienden esos derechos, porque si te digo es que tú tienes derecho a la alimentación y por ese derecho entiendes que alguien más tiene la obligación de alimentarte, pues entonces estamos fritos porque a alguien más le vas a tener que quitar parte de sus alimentos para dártelos a ti. Si por derecho a la alimentación entiendes derecho a la libertad individual para hacer todo lo que sea necesario para adquirir alimentos y derecho de propiedad privada sobre los alimentos que ya adquiriste de tal manera que nadie te los puede quitar, estoy de acuerdo. Pero si por derecho a la alimentación entendemos que tú, sentado cruzado de brazos, alguien tiene la obligación de darte de comer, pues eso solamente sucede, Luis, con los bebitos recién nacidos, quienes sí tienen ese derecho frente a los padres, y tal vez los padres ya ancianos que podrían tener ese derecho frente a los hijos. Pero tú y yo, que no estamos en ninguna de esas dos extremos, no somos ni bebitos recién nacidos ni ancianos, el derecho que tenemos a la alimentación es derecho a la libertad para trabajar y conseguir alimentos y derecho de propiedad sobre esos alimentos. Pero si yo te digo, es que mi derecho a la alimentación es tu obligación de darme de comer, híjole, y eso es precisamente lo que todos los gobiernos prácticamente, Luis, han asumido. Yo, gobierno, tengo que satisfacer ciertas necesidades y pues no hay otra manera de hacerlo más que quitándoles a unos para darles a otros. Ahí está la agresión en contra de la propiedad y a través de esta en contra de la libertad. Arturo, muchas gracias. Luis, gracias a ti. Y a ustedes también, muchas gracias. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.